Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un problema de química analítica 2 de tipo parcial. Tengan en cuenta que al ir resolviendo este problema vamos a tratar de ir repasando algunos conceptos, por lo cual los tiempos de duración del problema no son los que ustedes deberían tener en el parcial, ¿no? Estamos repasando algunas cosas y pensándolo juntos. Entonces, esa explicación va a llevar un poco de tiempo. Entonces, tengan en cuenta que el tiempo solo de resolver el problema es mucho menor que el tiempo del video, ¿no? Entonces, vamos a leer el problema. Para determinar el contenido de calcio por una técnica de absorción atómica en leche para bebés fortificadas, se pesa una determinada cantidad de muestra en una cápsula de porcelana, se agrega 1 mililitro de ácido nítrico 1,1, se lleva a sequedad en estufa, primero a 120 grados, sacamos el crisol, le añadimos 2 mililitros de nítrico 1,1, lo llevamos de nuevo a sequedad a la misma temperatura anterior y se calcina 30 minutos a 380 grados hasta cenizas. Esas cenizas se disuelven con nítrico diluido y se lleva a volumen en un matraz de 50 mililitros con agua de alta pureza, o sea, agua desionizada de baja conductividad. ¿Sí? Entonces, nos preguntan, basándonos en los 5 principios generales del tratamiento de las muestras analíticas, justificar por qué distintas cosas que hicimos en la muestra. Entonces vamos a repasar brevemente cuáles eran los principios, ¿sí? Los 5 principios que tenemos que respetar para preparar muestras analíticas. Entonces, el primer principio, ¿sí? Era el principio de, vamos a llamarlo así de manera resumida, la pérdida de analito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo hago todo el proceso de preparación, tengo que tener mucho cuidado de no perder analito. Si yo empiezo un proceso con una muestra que tiene, no sé, 100 miligramos de cierto analito, que no lo conozco, ¿no? Es justamente el proceso analítico quiere descubrir esa cantidad y se me cae una gota, se me salpica, se me cae un matraz, tomo un volumen con una pipeta graduada en vez de una pipeta forada, por ejemplo, tomo la pesada en una balanza con pocos dígitos, entonces voy a ir cometiendo errores y seguramente esas masas muy pequeñitas que estoy tratando de determinar voy a cometer pérdidas, sobre todo cuando tengo pérdidas de analito porque no lavo bien un filtrado, porque se me cae algo, se me salpica, cuando me manejo sin cuidado, ¿no? Entonces tengo que tratar de que desde que yo tomo la muestra, ¿no? O tomo la más de la muestra que tengo, después del proceso de muestreo, tomo la muestra y hago todo el proceso que tenga que hacer para preparar la, la solución que voy a introducir en el instrumento, en todo ese proceso no tengo que perder analito, porque si pierdo analito, no voy a estar obteniendo un resultado que represente lo que realmente yo tenía en la muestra. Entonces el primer punto tiene que ver con no perder analito, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con transformar el analito. Transformar el analito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una especie, una molécula, un ion que quiero analizar, tal vez en mi instrumento sea transparente para mi instrumento, mi instrumento no lo mida o no lo pueda ver. Entonces necesito hacer una transformación del analito para poder generar una señal visible en el instrumento. Por ejemplo, formar un complejo, disolver un precipitado, por ejemplo, extraerlo de una matriz biológica. Todo eso tiene que ver con transformar el analito en algo útil que yo pueda medir en mi instrumento. También puede ser que tenga que hacer lo que se conoce como una derivatización, que tengo una molécula que no tiene señal, hago una reacción química para transformarlo en otra cosa que sí tenga señal en mi instrumento y que con mi instrumento yo lo pueda medir, ¿sí? Todos esos procesos de transformación de analito tienen que estar incluidos en la preparación de muestra para poder medirlo en mi instrumento, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con eliminar interferencias. ¿Sí? Y claramente siempre cuando hablamos de la muestra que yo tomo para preparar una solución, siempre sabemos que tenemos, que es una suma de varias cosas. Por un lado es una suma de los analitos que estamos determinando, más las interferencias
que tenemos, que son otras especies que también tienen señal o que disminuyen la señal de mi analito, ¿sí? Más otra cantidad de moléculas que pueden ser lo que llamamos la matriz de mi muestra. Entonces tenemos los analitos, las interferencias, ¿sí? Y el resto de los componentes que forman la matriz, ¿sí? Estos analitos son los que queremos determinar, que dijimos que no los tenemos que perder y que los tenemos que transformar, pero estas interferencias son las que molestan en mi análisis, son las que me generan un resultado diferente al que debería tener en su ausencia, por ejemplo, en un instrumento. Entonces, tengo que eliminarlos, ¿sí? Para que no ejerzan su efecto interferente, digamos. Entonces, tengo que, el proceso de preparación de muestra tiene que tender a eliminar la mayor cantidad posible de interferencias. Eso es para hacer el método más selectivo a mis análisis, ¿sí? El cuarto principio tiene que ver con no introducir interferencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en mi proceso analítico yo voy a agregar reactivos, voy a hacer reacciones, voy a agregar solventes, voy a utilizar agua, por ejemplo, pero si yo introduzco interferencias o analito inclusive, voy a tener un resultado falso respecto a lo que tendría que tener. Por ejemplo, si yo uso un agua contaminada, supónganse que estoy determinando arsénico en una muestra de agua de un río y hago diluciones con agua destilada. Y resulta que el agua destilada está contaminada con arsénico. Entonces el resultado que voy a obtener va a ser mucho más alto que el que realmente está en el agua del río, ¿sí? Entonces no tengo que introducir interferencias, ni tampoco tengo que introducir analitos, ¿sí? No tengo que agregar analitos, tampoco, ¿sí? Y tampoco tengo que introducir interferencias, porque si no el resultado podría ser menor. Imagínense que yo agrego un complejante en alguno de los reactivos que tengo una contaminación con un complejante. Entonces, si yo agrego eso, tal vez ese ion o ese metal que estoy tratando de analizar se compleje de alguna manera y no me va a dar la señal esperada. Entonces, no tengo que tampoco introducir interferencias durante el proceso analítico. Y el último punto tiene que ver con ajustar la concentración, ¿sí? Parte del proceso analítico es partir de una muestra, ¿sí? Preparar una solución, en general, ¿no? Estamos hablando de generalidades, ¿no? Preparo una solución para ingresar al instrumento, en alguna medida, en alguna celda, en algún sistema así que tenga el instrumento. Esta solución tiene que tener una concentración adecuada para el instrumento. El instrumento tiene un rango donde es útil, un rango de concentraciones donde funciona. Entonces, si yo tengo una muestra de concentración muy alta, voy a tener que diluirlo. Y si tengo una concentración muy baja que el instrumento no puede ver, voy a tener que concentrarlo. O sea, tengo que ajustar la concentración para llegar. Entonces, como este instrumento tiene un cierto rango. Entonces, ¿cómo pienso este problema? Bueno, yo tengo el problema, si miramos atentamente el problema, volvemos para arriba, me da, en este caso, 4 cosas que hice durante mi proceso, 4 ejemplos. Entonces tengo que evaluar respecto a estos 5 principios a cuál aplica eso que estoy haciendo en la técnica, ¿sí? Entonces, vamos a ir anotándolos. Entonces tenemos calentar en mufla a 380. Entonces vamos a poner acá. Calentar mufla a 380 grados. Usar nítrico en vez de sulfúrico. Después tenemos el sólido final se lleva a 50 mililitros con agua desionizada de alta pureza. Entonces tenemos volumen final igual 50 mililitros más agua pura, ¿sí? Estamos haciendo como un mini resumen de cada uno de los puntos. Y después dice, se lleva, se queda en estufa y no se coloca directamente en la mufla, ¿no? Entonces vamos a poner acá, se queda previo, si quieren, mufla. ¿Sí? Entonces, estos son 4 puntos
Vamos a ponerle A, B, C y D. 4 puntos que me están preguntando a qué puntos del, del proceso analítico se está refiriendo. Entonces armamos una tablita, generalmente esta es la forma más fácil, cada uno obviamente lo puede comentar como quiera en el parcial, mientras esté bien lo que está comentando está bien, yo se los muestro como lo haría yo, pero no quiere decir que sea la única manera de hacerlo, ¿no? Entonces hacemos una tablita, ¿sí? Y vamos evaluando. El primer principio, el segundo principio, tercer principio, cuarto principio, quinto principio. Entonces hacemos como una especie de matriz y podemos ir pensando y comentando cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir otro color y decimos, tenemos calentar en mufla 380, tiene que ver con perder el analito, transformar el analito, eliminar interferencias, no introducir nuevas interferencias o ajustar la concentración. Bueno, de todos estos puntos, el más importante tiene que ver con transformar el analito, ¿sí? No me escribe. Ah, perdón. Perdón que. Denme un segundito que no sé por qué no me escribe. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Entonces, perdón. Este punto tiene que ver con calentar en mufla, tiene que ver con. Tiene que ver. Estoy haciendo lío. Volvemos para abajo. ¿Sí? El punto 2 era transformar el analito, ¿sí? Y además con eliminar interferencias. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en este punto básicamente es tomar mi metal, en este caso calcio, ¿sí? Que está complejado con proteínas, con distintas moléculas orgánicas, ¿sí? Y calentarlo y oxidarlo con aire, ¿sí? Y ácido nítrico en este caso, para que toda la materia orgánica se me vaya como dióxido de carbono, óxidos nitrosos, ¿sí? El azufre que pueda tener algún aminoácido como óxidos del azufre, ¿sí? Todos gaseosos. Todos productos gaseosos que se van a ir eliminando, agua en forma de vapor para el oxígeno de los aminoácidos, de los ácidos grasos. Todo esto se va a ir eliminando y me va a quedar un residuo de minerales, en este caso calcio, ¿sí? Que me va a quedar en forma de cenizas y que voy a poder disolver, en este caso nitrato de calcio. ¿Sí? Todo este proceso de materia orgánica que estoy oxidando en la cápsula de porcelana o en el crisol de porcelana, va a hacer que yo pierda toda la materia orgánica que interfiere en la determinación que quiero hacer y que se vaya en distintas moléculas gaseosas, y en cambio todos los que son minerales de la muestra me van a quedar en forma de cenizas que voy a eliminar. Estoy eliminando interferencias y estoy transformando el analito en una forma más útil. O sea, estoy transformando el calcio, que puede estar complejado a una proteína, como por ejemplo en la caseína de la leche, en una sal soluble como el nitrato de calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo al calentar el mufla de 380? Transformar el analito y eliminar interferencias, básicamente. ¿Está bien? ¿Por qué uso ácido nítrico en vez de ácido sulfúrico? Bueno, este punto tiene que ver con no introducir interferencias, ¿sí? Estoy en esta parte, ¿sí? No introducir interferencias. ¿Por qué introduciría interferencias? Porque, por ejemplo, si yo uso ácido sulfúrico, una cosa que pasaría es que el calcio que yo tengo en la muestra, con el sulfato, formaría sulfato de calcio que es insoluble. Tiene una KPS de 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, si yo formo un complejo insoluble, después me va a costar más solubilizarlo. Entonces, en lugar de usar sulfato, que el sulfúrico es un deshidratante fuerte, también en calor puede funcionar como oxidante, aunque el nítrico es un oxidante un poquito más fuerte. Bueno, tienen cada uno sus ventajas y desventajas, pero en este caso, si uso sulfato,
voy a tener un problema adicional de que tal vez necesite ácido concentrado después para disolver o alguna otra estrategia de disolución, inclusive dependiendo del metal y el anión, ¿no? Podría formar alguna sal que sea muy difícil de disolver, entonces tengo que tener cuidado con esas cosas, de no introducir alguna interferencia, ¿no? En este caso estaría eliminando el calcio de mi muestra y no lo podría analizar correctamente. ¿Está bien? Entonces, usar ácido nítrico tiene que ver con transformar el analito, pero de una manera que no introduzca interferencia. Entonces, el punto más importante en este caso es el punto 4. ¿Sí? El punto C que me preguntan, estoy llevando a un volumen final de 50 mililitros y además lo estoy haciendo con agua pura. Entonces, llevar a un volumen final de 50 mililitros tiene que ver con ajustar la concentración. ¿Sí? Estoy tomando una masa de muestra y la llevo a un volumen. Esas cenizas las llevo a un volumen. Eso me va a dar una concentración y este punto tiene que ver con ajustar esa concentración. Vamos a ver en el punto siguiente que tenemos que calcular qué más hacer, qué diluciones hacer, si hace falta. Bueno, me van a hacer una pregunta sobre esto, pero básicamente llevar a un volumen tiene que ver con empezar a ajustar esa concentración, aunque después haga falta una dilución adicional o tal vez alguna concentración adicional, ¿sí? Pero tengo que preparar una solución. El otro punto de utilizar agua pura tiene que ver con no introducir interferencias, ¿sí? Porque si no uso agua pura, uso agua de la canilla, tal vez el agua de la canilla tenga calcio, obviamente tiene una dureza el agua de la canilla, el agua de pozo, y puedo estar introduciendo calcio si no uso un agua bien pura, ¿no? O sea, tengo que usar un agua pura para no introducir más calcio. Entonces tengo que no introducir interferencias. ¿Está bien? Y llevar a sequedad previo a la mufla, que es el último punto, tiene que ver con el punto 1, ¿sí? No perder analito. ¿Por qué? Si yo tengo una solución, ¿sí? Como en este caso yo tenía 1 gramo de muestra donde le agrego un volumen de ácido nítrico. Eso va a estar mojado en algún sentido, va a tener un sólido mojado, no va a ser una solución, pero si yo tengo una solución o una suspensión con líquido, ¿sí? Y lo meto de golpe en una mufla a 380 grados, ese líquido va a hervir muy rápido en contacto con la superficie de la mufla y seguramente haya proyecciones. Si hay proyecciones de la cápsula, ¿sí? Imagínense que yo tengo la cápsula de porcelana donde tengo mi muestra, ¿sí? Y lo apoyo en una superficie muy caliente, que sería la mufla. Enseguida el líquido que hay acá va a empezar a proyectar. Cada proyección que yo pierda es analito que estoy perdiendo. ¿Está bien? Entonces, para que eso no suceda, lo que hago es, primero lo llevo a sequedad a una temperatura menor, donde se va a ir evaporando de manera más suave y más controlada, ¿sí? Y una vez que está seco, ahí sí lo meto en la mufla y en la mufla ya no va a haber proyecciones. Entonces no voy a tener este problema de sequedad, de proyección. Entonces no voy a perder analito. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, este es el punto 1. Simplemente es hacer este cuadrito, recordar que era cada uno de los 5 puntos. Pueden estar en otro orden, en el orden que ustedes quieran. Pónganlo, siempre aclaren cuál es cuál. ¿Sí? Y pueden decir cada punto cuál es a qué parte de los cuidados del proceso analítico corresponde. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces volvamos arriba al problema y me dice, si el rango dinámico lineal del equipo, para que la técnica resulte aplicable, es entre 1 y 5 partes por millón, y tengo un contenido aproximado de calcio en leche de 1250 miligramos por ciento, ¿qué cantidad... ¿Qué cantidad de muestra debería pesar? Puedo pesar hasta 1 gramo, ¿sí? Si se puede realizar diluciones posteriores de la muestra en el matraz de 50 de 1,25, 1,50 o 1,100 y qué dilución elegiría. Justifica en cada caso. Bueno, entonces vamos a anotar los datos. Tenemos una concentración que sabemos que es de aproximadamente 1250 miligramos por ciento. Esto quiere decir 1250 miligramos de calcio cada 100 gramos de leche. Además sabemos que la masa que vamos a pesar tiene que ser menor o igual a 1 gramo. Sabemos que el rango dinámico lineal del método, ¿sí?, está entre 1 y 5 partes por millón, que esto quiere decir de 1 a 5 miligramos
por litro en la solución que vamos a preparar. Sabemos que el volumen inicial va a ser de 50 mililitros. Y además que vamos a tener una dilución que puede ser, vamos a ver, vamos a chequear, 1 en 25, 1 en 50 o 1 en 100. Entonces tomamos nota acá para no olvidarnos. Puede ser 1 en 25 o 1 en 50 o 1 en 100. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una leche de la cual vamos a pesar cerca de 1 gramo, ¿sí? Eso nos va a dar una cierta cantidad de miligramos de calcio, lo vamos a llevar a 50 mililitros, eso me va a dar una cierta concentración y tengo que hacer además una dilución para llegar a una concentración que esté en este rango. Por ejemplo, entre 1 y 5 miligramos litro tenemos que tratar de no llegar a los extremos, porque si este contenido está un poco más o un poco menos concentrado, ¿sí? Entonces, si le apuntamos a un miligramo litro, a una parte por millón, tal vez si está un poco menor, nos vamos a ir del rango lineal. Y si apuntamos a 5 y resulta que la concentración es un poquito mayor, nos vamos a ir de rango. Entonces tenemos que apuntar al medio de la curva, ¿sí? A algo entre 1 y 5, ¿sí? Puede ser algo que nos convenga, un número que sea conveniente, o cualquier número intermedio tratando de dejar un margen. Vamos a tratar de apuntar a algo en el medio. Por ejemplo, una buena suposición, pero puede ser no la única, es 2,5 partes por millón. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener 1250 miligramos de calcio cada 100 gramos de leche. Por una masa que podemos suponer que va a ser 1 gramo, siempre vamos a tratar de aumentar la sensibilidad del método, así que vamos a pesar el peso mayor siempre, porque cuanto menos pesemos, más error tenemos en la pesada. Entonces vamos a tratar de hacer la mayor pesada posible, vamos a poner 1 gramo en 50 mililitros, que es el volumen inicial. Ahí vamos a tener que agregar una dilución, que vamos a ver cuál elegimos, y esto me tiene que dar como resultado 2,5 miligramos por litro. ¿Está bien? En esta cuenta, si nos fijamos en las unidades, vamos a tener gramo y gramo, miligramos están, nos falta estos mililitros pasarlos a litros. Entonces vamos a colocar ese cambio de unidades. ¿Cómo lo ponemos? Entonces decimos que 1 litro son 1000 mililitros. ¿Está bien? Entonces ahora sí tenemos todas las unidades coherentes. Lo que tendríamos que despejar es el valor de D, a ver qué nos da. Puede ser que nos dé un valor exactamente de lo que estamos suponiendo o un valor cercano, o vamos a elegir el valor que acá nos dé, el más cercano a estas tres opciones que tenemos. Eso va a ser una buena suposición. Entonces, para despejar D de esta cuenta, lo que tenemos que hacer es 2,5 miligramos de calcio por litro, por 1 litro son 1000 mililitros, y ahora pasamos todos los otros factores. Por 50 mililitros dividido 1 gramo por 100 gramos de leche dividido 1250 miligramos de calcio. Vamos a chequear las unidades. Entonces, miligramos de calcio se me va con miligramos de calcio. El gramo de leche se me va con gramos de leche. Mililitros se me va con mililitros, litros se me va con litros y me queda sin unidades, ¿sí? Perfecto. Entonces, si hacemos esa cuenta, tomamos la calculadora, ¿qué me da? Entonces tengo 2,5 dividido 1000 por 50 por 100 dividido 1250. Esto me queda 0,01, que es exactamente igual a 1 sobre 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a elegir esta dilución, ¿sí? 1 en 100. Si yo elijo esa dilución, ¿sí? Voy a llegar a mi preparación de muestra, podemos decir, nos va a devolver una solución de aproximadamente 2,5 partes por millón, que está en el medio de la curva del rango lineal del equipo, ¿sí? Entonces,
Con esto tenemos qué dilución tenemos que elegir para hacer bien las cuentas. Si no nos hubiese dado exactamente, podríamos haber elegido la que mejor nos convenía, o de las tres opciones, la que estaba más cerca, y chequear en qué concentración aproximadamente estamos y chequear a su vez que esté dentro del rango dinámico lineal. Si eso no llegaba a pasar, ¿sí? Lo que teníamos que hacer es elegir otra dilución o proponer otra dilución, ¿sí? Pero en general cuando le damos opciones es porque alguna de esas tiene que ser, ¿sí? En caso de que no les cumpla, tienen que proponer ustedes alguna. Significa que no es coherente con esto. Necesitan conseguir alguna otra pipeta o algún otro matraz o hacer alguna dilución adicional. Tal vez si todavía quedaba muy concentrada, por ejemplo, nos daba 25 partes por millón, tal vez tengamos que hacer doble dilución, ¿sí? Una dilución adicional para llegar al rango que teníamos en el equipo, ¿sí? Bueno, esto es todo para el problema 1. Nos vemos en el problema 2.